Bueno, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de estadística para ir terminando con las medidas de tendencia, en este caso con las de dispersión. El día de ayer estábamos viendo cuál era la definición de estadística, los tipos de estadística, cuál es el método estadístico. Estábamos empezando a hacer un ejemplo por distribución de frecuencias mediante el sistema simple, donde habíamos visto algunos conceptos como lo son la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, ¿qué son? ¿Cómo vamos a contabilizar los datos? De manera decimal, de manera porcentual, las medidas de tendencia central, que son muy conocidas, que lo que nos dan es un resumen de la información que tenemos, media, mediana y moda, y cómo se pueden graficar esos datos. El día de hoy, pues vamos a ir con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos indican qué tanto nos estamos alejando de los datos de la parte central, es decir, qué tanto nos alejamos de las medidas de tendencia central, que son estos datos. Esto es muy común para poder conocer y poder determinar fallos o posibles formas de mejorar algún tipo de situación. Para esto existen cuatro tipos de medidas de dispersión, que son el rango, que es la medida, es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor, que eso ya lo teníamos con la anterioridad, que en el día de hoy tenemos como valor 8, que son 58 pesos menos 50, 8 pesos. La desviación media, que es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su media. Ahorita vamos a ver algebraicamente qué nos representan. La varianza, que es el promedio del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Y por último, la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Nota, una desviación respecto a la media es la diferencia que existe entre cualquier dato y su media. Ahorita vamos a ir directamente a esa parte. ¿Por qué es importante tener en cuenta la dispersión? La dispersión son parámetros estadísticos que nos indican cómo nos vamos alejando de la media aritmética, es decir, del promedio, cómo nos alejamos. Es importante utilizarlo para poder identificar la variabilidad de datos, es decir, si los datos son bastante certeros o tenemos una variabilidad muy dada. Por ejemplo, ¿qué tanto nos quedan al final de las cotas que tenemos acá? O sesgos. A esas pequeñas colitas que caen acá se le conocen como sesgos, para poder tener un mejor dato de aproximación. ¿Por qué las debemos de usar? Proporciona una información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Si los datos se encuentran ampliamente dispersos, la posición central es menos representativa de los datos. Aquí ya tenemos las fórmulas de estas. Las vamos a ir trabajando directamente con el ejemplo para que sea más sensible, más sencillo y para poderlo entender. Bueno, jóvenes, ya me tomé la libertad de avanzar con una tabla que está colocada en Excel. Esta es para poder comprobar lo que habíamos hecho la clase pasada. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Colocar lo que es el dato a analizar. ¿Qué dato vamos a analizar en este caso? El salario de las personas. Eran 50 mujeres de una empresa que se llama La Hilacha, que se dedica precisamente a hacer hilos, que las mujeres ganan desde los 50 pesos hasta los 58 pesos. Entonces tendríamos un rango de 8 pesos. Aquí podemos ir colocando, tenemos un rango igual a 8 pesos. ¿Cómo sabemos que es 8 pesos? Porque es la diferencia o resta del dato mayor menos el dato menor. Ok. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. Lo hicimos ayer por conteo. Se repitió una vez un dato de 50, 3 veces de 51, 5 veces de 52, 9 veces de 53, 12 veces de 54, 10 veces de 55, 5 veces 56, 3 veces 57 y 2 veces 58. En total, tuvimos 50 datos. Vamos a ir haciendo las operaciones como lo fuimos haciendo el día de ayer. Vamos a empezar primero con la frecuencia relativa. Para poder hacerlo mediante un sistema computarizado, como en este caso en Excel, pues vamos a ocupar fórmulas. ¿Cómo las vamos a ir ocupando? Si yo quiero sacar la frecuencia relativa, número uno, para que lo haga automáticamente, se recomienda poner igual
La celda que yo quiero hacer, en este caso recuerden que la frecuencia relativa es la división que existe entre las frecuencias absolutas, que en este caso es 1, vamos a ir dividiendo 1 entre 50. Entonces coloco el valor de C6 y entre cuánto lo voy a dividir. ¿Entre cuánto lo voy a dividir en este caso? Entre 50. Y ya tengo mi primer valor, 0.02. Selecciono todo lo que yo quiera tener y le doy rellenar, aquí donde dice rellenar, o le puedo dar control J. En este caso lo voy a hacer con el espacio que dice rellenar hacia abajo y automáticamente me salen todos los datos. Y ya tendríamos todas las frecuencias relativas. Ahora, esto es de manera decimal. Si yo lo quiero tener de manera porcentual, es muy sencillo. Mediante la computadora hacemos exactamente el mismo sistema, igual. No tenemos que multiplicarlo en este caso por 100, únicamente elegimos el dato que yo quiero volver porcentual, que es este dato. ¿Cómo lo hago? Pongo igual y la celda que yo quiero ocupar, que en este caso, ¿cuál es la celda? Agarro con mis flechitas y lo llevo a la E6. Ahí está. Aquí yo quiero tener el valor de E6 igual a E6. Quiero tener en esta celda el valor de esta celda. Y le doy aquí donde dice porcentaje, miren, acá. Aquí a estas celdas yo le doy el de porcentaje. Significa que todos los datos que yo coloque ahí automáticamente los va a volver porcentaje. Ya puse el valor de E6, puedo poner el valor de E7 y se va convirtiendo. Si no quiero hacer todo esto repetitivamente, selecciono los espacios y le doy control J y se completan. O también le puedo dar aquí rellenar hacia abajo. Y ya tenemos todas las frecuencias relativas. Para el caso de la frecuencia acumulada, es un dato que ya habíamos visto el día de ayer. Recuerden que la frecuencia absoluta acumulada es el primer dato se pasa, que es 1, es este dato de acá, 1, y después voy a ir sumando el dato anterior que es 1, estoy sumando el dato anterior, chequen que el dato anterior se corresponde por la celda G6, G6, aquí está, es el dato anterior, sumado con la celda siguiente. ¿Cuál es la celda siguiente de la frecuencia absoluta? La celda siguiente de la frecuencia absoluta es la C3. 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 Ahí está. Perdón, C7. C7. Aquí está la celda siguiente. C7, que tiene un valor de 3. ¿Y cuánto nos da? 4. La siguiente, ¿cómo sería? La siguiente sería la anterior. Siempre hay que ponerle igual para que funcione. Igual, la anterior celda sumada con la siguiente celda, que ahora cuánto es la C8, la celda C8, que tiene un valor de 5. Y nos daría 4 más 5, 9. Si yo no quiero seguir haciendo las fórmulas porque tenga yo más datos, selecciono todo lo que voy a rellenar y le doy aquí en rellenar hacia abajo y se rellena automáticamente. Eso también me sirve con la frecuencia relativa acumulada. Primer dato, recordemos que la frecuencia relativa acumulada es el valor de la frecuencia, ¿sí? El valor de la frecuencia, el primer valor de la frecuencia en este caso es 0.02. Y el siguiente valor hacemos lo mismo. El anterior dato más el dato siguiente. El anterior dato más el dato siguiente. El anterior dato más el dato siguiente. Ahí está. Celdas E6 y en teoría E7. Y ya nos queda E8. Y yo lo puedo otra vez darle control J o rellenar hacia abajo y tendríamos todos los datos. Y para la frecuencia acumulada, como lo hicimos en el caso anterior, número 1, selecciono esta columna, le pongo ahí en porcentaje para que mis datos se vuelvan porcentaje. Automáticamente la computadora entiende que tiene que multiplicar por 100 y ya nada más le pongo los datos. En este caso quiero que valga 0.02 o la celda anterior y todos los hago igual. Esta quiero que valga igual a la celda H7 y si no quiero seguir haciéndolo manualmente le doy control J o rellenar y se completan mis datos. Para poder ahora tener lo que sería nuestra moda, esto creo que ya lo habíamos hecho en la clase anterior, pero lo vamos a repetir. Moda, recuerden que moda
es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repitió? El que más se repite es el 12, entonces la moda será igual a 54. Es el dato que más se repite. Ok. Para el caso de la mediana, recuerden que lo primero que tengo que hacer es dividir la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 50. Lo tengo que dividir a la mitad y esto nos daría 25. Entonces, yo debo de ocupar los datos 25 y 26. Recuerden el dato que tenemos y el dato siguiente. ¿Cuándo estarían los datos 25 y 26? Los datos 25 y 26, estos los checo en la columna de frecuencia acumulada. No están en el 1, en el 50, 51, 52. En el dato 25 y 26 se encuentran en el 54. Ahí está. Ok. Y para la media, recordemos que la media tiene una fórmula ya preestablecida que dice que es la sumatoria, voy a colocar por acá la fórmula, para los que no se acuerdan, X, vamos a ver, aquí está. Recuerden que este símbolo significa que es un promedio. X, ahí está, listo, aquí ya se puede ver. Es igual a la división, es igual a la división de la sumatoria del producto, ¿de qué cosa? De los datos agrupados, es decir, de los valores que yo tenga, que son los valores X, ahorita voy a decirles cuáles son los valores X, multiplicados por la frecuencia absoluta y divididos entre el valor de número de datos que lo definimos con la letra N. Esto es nuestra fórmula para poder sacar la media. Bueno, los valores que nosotros conocemos como X, son estos. Esta columna, que son los datos que tenemos, nosotros lo conocemos con la letra X, todos estos que están acá. Entonces, para no hacer tanto trabajo, ¿qué podemos hacer? Igual, quiero multiplicar, por eso dejé esta columna vacía, los valores X, que son los datos a analizar, multiplicarlos, se puede colocar asterisco o doble paréntesis, asterisco, que es el símbolo de multiplicación, por la frecuencia absoluta, en este caso, ¿por cuánto? Por 1. Estoy multiplicando la celda B6 por C6 y me va a dar mi resultado, 50. Lo hago igual en la siguiente. B7 multiplica a C7, igual. Y así sucesivamente. Si no, selecciono todos los datos y le doy rellenar hacia abajo. Y ya tenemos los valores. Recuerden que después de la multiplicación de estos valores, hay que sumarlos. Muy sencillo. Le doy igual y le pongo la palabra suma. Abro paréntesis. ¿Qué datos quiero sumar? Quiero sumar desde acá hasta acá. Con mi cursor selecciono todos los datos que quiero sumar. Cierro el paréntesis. No le estoy, si se dan cuenta, la fórmula automáticamente con la selección no pone D6 más D7. Se puede hacer como D6 más D7 más D8 más D9. Se puede hacer. Pero si no, pueden quitarse la operación de poner solo suma. Abren paréntesis. ¿En qué celda empieza? En la D6. 2 puntos. ¿En qué celda terminan? D14. Y ahí está la suma. Entonces la media, recordando que va a ser la suma dividida entre la cantidad de datos, que en este caso tenemos datos 50, va a ser igual entonces a esa sumatoria divididos entre la cantidad de datos. ¿Y cuánto tendríamos de media? 54.1. Bueno, jóvenes, ya vimos por ahí cómo se puede hacer mediante un sistema computacional. En este caso estamos usando el software de Excel. Ahora pues vamos a hacer el cálculo de nuestras medidas de dispersión. Ya tenemos la tabla hecha en Excel. Lo vamos a hacer primero a mano y después lo vamos a hacer
de manera otra vez computacional. Bueno, entonces vamos a partir, vamos a hacer en este caso 4 columnas. Hay varios tipos de formas de hacerlo. Hay algunos que ocupan menos, unos que ocupan más columnas. A mí, en mi parecer, me gusta más ocupar 4 columnas. ¿Por qué? Porque lo hace un poco más sencillo la forma de poder hacerlo. La primera columna, si por ahí no logran ver mi cursor, me avisan. La primera columna se le conoce, nos va a servir para lo que sería, vamos a estar viendo 3 cosas: desviación media, desviación típica, varianza y coeficiente de variación. En este caso, la primera columna es el valor absoluto entre X menos el promedio. Bueno, vamos a borrar un poquito por acá. El primer dato va a ser el valor absoluto entre lo que son los datos menos lo que sería la media. Valor absoluto entre el dato menos la media, es decir, algebraicamente sería el valor de cada valor de X, yo lo voy a ir restando con el valor de la media. Recuerden que la media se representa con una X que tiene una pequeña, ¿cómo se llama? Un pequeño testado en la parte superior. Ahí está. Bueno, entonces, si me pueden apoyar ahí con su calculadora, vamos a ir restando. Como es valor absoluto, no me importa si da positivo o negativo, vamos a colocarlo como en el mismo valor. La primera operación va a ser 50 menos 54.1. La primera operación va a ser 50 menos 54.1. ¿Y cuánto nos quedaría? Recuerden que es valor absoluto. No me importa si da positivo o negativo, voy a colocar el valor positivamente. ¿Cuánto da 50 menos 54.1? Menos 4.1. Como no me importa el signo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a colocar un valor absoluto? ¿Qué se coloca en signo positivo o negativo? Positivo. En positivo, gracias Ángel. Entonces sería 4.1. Para la siguiente operación, ¿qué sería? Va a ser 51 menos 54.1. 51 menos 54.1. ¿Y cuánto les quedaría? 3.1. 3.1. Excelente. ¿Alguien me puede decir cómo sería la siguiente operación? Sería 52 menos 54.1. Excelente, 52 menos 54.1 y nos quedaría como resultado 2.1. Monse, ¿nos puedes ayudar con la siguiente operación? ¿Cómo quedaría? Sería 53 menos 54.1. ¿Y cuánto daría de resultado? 1.1. Excelente. Juan Carlos, ¿cómo sería la siguiente operación? El 54 menos 54.1. 54 menos 54.1 y el valor sería 0.1. 0.1. Ok. Sasha, ¿cómo quedaría el siguiente? Sasha, 55 ¿sí? menos 54.1. 1. ¿Y cuánto daría de resultado? ¿Mande? ¿Cuánto les quedaría de resultado, jóvenes, con esta operación? 0.9. 0.9. Excelente, 0.9, gracias. Zaira, ¿cómo quedaría la siguiente? 56 menos 54.1.
igual Y a 1.03. 56 menos 54.1. ¿Y cuánto daría? 1.9. 1.7. 1.9. Sí, chéquenlo. 56 menos 54.1. A mí me dio 1.03. ¿Pueden repetir la operación por ahí? Armando, ¿cómo te quedaría la siguiente? 57 menos 54.1. ¿Y cuánto te dio? 2.9. 2.9. Y la última sería 58 menos 54.1 y daría 3.9. Si se dan cuenta, lo que sacamos ahorita es la separación que existe. Acabamos de encontrar la separación que existe o la diferencia que existe entre los datos y la media. Esa sería la primera columna. Tenemos que, aparte de hacer la columna, tenemos que sacar la sumatoria. Si me hacen favor, vamos a sacar la sumatoria de todos estos datos. De todos estos datos vamos a sacar la sumatoria. Vamos a ir sumando 4.1 más 3.1 más 2.1 más 1.1 más 0.1 más 0.9 más 1.9 más 2.9 y más 3.9. Hicimos la sumatoria de todos los datos, repito, 4.1 más 3.1, 4.1 más 3.1, más 2.1 más 1.1 más 0.1 más 0.9 más 1.9 más 2.9 y más 3.9. Haciendo la operación, ¿cuánto les queda, jóvenes? A mí me dio 20.1. Perfecto, perfecto. Ahí, Ángel, 20.9, correcto. Esta sería la primera columna, que fue dato menos media. En el siguiente dato, vamos a hacer una operación, vamos a complementar esa operación. A la operación dato menos media, que ya tenemos, lo vamos a multiplicar ahora por la frecuencia absoluta. A esta resta la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Es decir, al valor de X menos el promedio, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Es decir, 4.1 que nos dio esta operación, lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos acá en la frecuencia absoluta, que sería 1. 4.1 por 1, 4.1. 3.1, ahora lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 3 y nos daría 9.3. Juanito, ¿cómo quedaría la siguiente operación? Buenos días, Inge. Buenos días. ¿De cuál, De Inge? esta, ¿cómo quedaría esta operación? Es el 2.1 2.1, ¿correcto? ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? por el 5. Por el 5. 2.1 por 5, 10.5. Gracias. Juan Carlos, ¿cómo se puede hacer la siguiente operación? 1.1 ¿Por cuánto? por 9. Por 9. ¿Y cuánto daría? 9.9. 9.9. Perfecto. La siguiente operación sería 0.1 por 12 y daría 1.2. 0.1 por 12, 1.2. El siguiente resultado sería 0.9 multiplicado por 10 y valdría 9. El siguiente valor sería 1.9 multiplicado por 5 y si no me falla, si no me falla, nos debe dar 9.5. Quiero que por favor chequen este dato. 1.9 por 5, ¿cuánto les da? Según me da 9.5. El siguiente dato sería 2.9 por 3, 2.9 por 3 y nos estaría quedando creo que 8.7 y el último 3.9, 3.9 por 2 y nos quedaría 6.8.
3.9 por 2. Ah, no, perdón, va a ser 7.8, porque casi da 4. Sí, 7.8. Y nuevamente, jóvenes, ya que tenemos toda la columna, vamos a hacer la sumatoria de los datos. 4.1 más 9.3 más 10.5 más 9.9 más 1.2 más 9 más 9.5 más 8.7 y más 7.8 igual. ¿Cuántos datos tendrían? ¿Cuánto les dio, jóvenes, esa operación? ¿70? 70, exacto. Gracias, Ricardo. Buenos días, qué bueno escucharte. Ahora, es que no me ha preguntado, yo Sí, estaba haciéndolo. dale, excelente. 70. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Creo que hasta ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Bueno, para la siguiente operación, no es más que se puede hacer con paréntesis o lo pueden hacer con valor absoluto. Yo ya lo hago con valor absoluto para no hacer tanto trabajo. Se requiere hacer el dato menos la media y después de hacer la resta hay que elevarlo al cuadrado. El cuadrado del dato menos la media. Es decir, dato menos media y elevado al cuadrado. Para no hacer toda la operación, por eso me gustan estas 4 columnas. Puedo agarrar otra vez esta columna donde yo ya hice la resta. Entonces, ¿qué voy a hacer únicamente? 4.1 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da, jóvenes, 4.1 al cuadrado? 16.81. 16.81. Gracias, Kelly. El siguiente valor sería 9.3 al cuadrado. ¿Cuánto les quedaría 9.3 al cuadrado? No, perdón, 3.1, porque recuerden que es la resta. 3.1 al cuadrado. ¿Cuánto les quedaría, jóvenes? 3.1 al cuadrado. 9.61. 9.61. Perfecto, gracias, Kelly y Zaira. El siguiente valor sería 2.1 al cuadrado. 4.41. 4.41. Después, 1.1 al cuadrado, que a mí me da 1.21. Aún así, revísenlo. 0.1 al cuadrado da 0.01. 0.9 al cuadrado, 0.81. ¿Cuánto les da, jóvenes? 1.9 al cuadrado. 3.61. 3.61, excelente. ¿Cuánto les da el siguiente? 2.9 al cuadrado. 8.41. 8.41, gracias, Armando. 3.9 al cuadrado. ¿Cuánto les da 3.9 al cuadrado? 15.21. 15. ¿Qué? 21. 21, excelente. Ahora, ya que terminamos toda la columna, nuevamente la chamba es sumar los datos de la columna. 16.81 más 9.61 más 4.41 más 1.21 más 0.01 más 0.81 más 3.61 más 8.41 y más 15.21. Hacemos toda la operación. ¿Y cuánto les queda, jóvenes, la sumatoria de acá hasta acá? ¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto les da, jóvenes?
60.09. Gracias, Sasha. 60.09. Perfecto. Y vamos con la última columna. La última columna es el producto del dato menos, es el producto de la diferencia del dato menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Después de que yo saqué el cuadrado, vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Es decir, el dato que ya tenemos en el dato anterior, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Va a ser 16.81 por 1. ¿Por qué por 1? Frecuencia absoluta. Recuerden que es esta columna. Sería 16.81. En el siguiente caso sería 9.61 multiplicado por 3. ¿Cuánto les da, jóvenes, esto? 9.61 multiplicado por 3. ¿Cuánto les da, jóvenes? 9.61 multiplicado por 3. 28.83. 28.83, ¿verdad? Sí, Ok. El siguiente dato sería 4.41 por 5. ¿Cuánto les queda? 4.41 por 5. 22.05. 22.05. Ok. 22.05. El siguiente valor va a ser 1.21 por 9. 1.21 por 9. ¿Cuánto nos queda, jóvenes? 1.21 por 9. 10.89. ¿Cuánto? 10.89. Ah, Juanito. 10.89. Excelente, gracias. Todos Yo no queremos, estoy 10.89. hablando. todos queremos participar. 0.01 multiplicado por 12. 0.01 multiplicado por 12. Ese lo hago yo. Punto 12. 0.81 multiplicado por 10. 8.1. 3.61 multiplicado por 5. ¿Cuánto les da, jóvenes? 3.61 por 5. 18.05. Excelente. 0.5, ok. El siguiente valor, 8.41 multiplicado por 3. Si me pueden apoyar con ese dato y también con el último, que sería 15.21 multiplicado por 2. ¿Cuánto les da el anterior? 25. ¿Qué? 25.23 les 23. da. ¿Así les quedó? ¿Sí? Excelente. Y el último, pues está muy sencillo. 30.42. Ahí está. Nuevamente, jóvenes, hacemos la sumatoria de los datos. Hacemos la sumatoria de los datos. Joel, qué bueno verte. 19.81 más 28.83 más 22.05 más 10.84. No, 10.89. Cuidado, aquí es 10.89. Ahí está. Yo mismo me confundo con mis números. Más 0.12 más 8.1 más 18.05 más 25.23 más 30.42. ¿Cuánto les queda, jóvenes, la operación? ¿Cuánto les queda, jóvenes, la operación?
¿Cuánto les quedó, jóvenes? ¿Ya les dio, jóvenes? ¿Cuánto les quedó la operación? Inge a mí me dio 166.4, pero no estoy seguro, es que no veo bien los números. A ver, los demás. A mí me dio 166.5. A ver, vamos a hacer la operación nuevamente. 16.81 más 28.83 más 22.05 más 10.89 más 0.12 más 8.1 más 18.05 más 25.23 y por último 30, no 36 por ahí, 30.42. Y no sé si me equivoco, pero a mí me da 160.5. Me imagino que aquí pusieron 36. Bueno, ya que tenemos todos estos datos, ¿sí? Ya que ponemos todos estos datos, vamos a sacar precisamente nuestras medidas de dispersión. Vamos a empezar con la más común, que es la desviación media. Desviación media. La desviación media, también definida como DM, no es más que la diferencia en el valor absoluto de los datos, la sumatoria de la diferencia de los datos menos la media y dividido entre n. En este caso, nosotros ya tenemos la operación. Aquí está la desviación media. Nos dio 20.1. Por eso nos sirve hacer con esta tablita. Tenemos 20.1, que es esta resta, y lo vamos a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 50. Entonces, la desviación media va a ser 20.1 entre 50. 20.1 entre 50, 0.402. Significa que en promedio, la mayoría de datos está movido un punto 400, ¿cómo se llama? 402 con respecto a la media. En general, todos están movidos este valor con respecto a la media. Realmente es un valor nominal. La mayoría ganan cercano a la media, entonces no hay tanta afectación. Vamos con nuestra siguiente desviación, con nuestra siguiente tendencia. Vamos ahora con la medida de desviación estándar. Con la medida de desviación estándar. Desviación estándar. Normalmente la desviación estándar se maneja con una pequeña letra que se llama ρ. Aquí está. Que es... no, vamos a empezar primero con la varianza. Perdón. Vamos a empezar primero con la... es igual. Vamos a empezar con la varianza. Voy a borrar por eso. Para no hacer dos veces la operación. La varianza, que tanto varían los datos, esto es igual a la sumatoria de la resta de los datos menos la media elevado al cuadrado y dividido entre el número de datos.
contando estas como columnas de columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Me pueden decir con qué columna vamos a hacer esta operación? ¿Con qué columna? ¿De dónde vamos a sacar el dato de esta operación? ¿De qué columna? Es la sumatoria de la columna 9. Exactamente, es el valor de la columna 9. Excelente, Zaire. Entonces sería 60.09 divididos en 350. Entonces la variación 60 entre 60.09 en 350, la variación que existe generalizada entre lo que es el promedio y los diferentes salarios ronda los 1.2. En general, la mayoría tienen una desfase de 1.2 pesos en promedio. Los que en promedio, porque hay unos que sí ganan el promedio, hay unos que sí ganan 54.1 o un poquito más. Entonces, la variación en promedio es de 1.2 pesos cada uno. Esa sería la varianza. Ahora, para poder sacar lo que se conoce como desviación estándar, desviación estándar, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Sacamos la raíz cuadrada del dato anterior. Sacamos la raíz cuadrada del dato anterior. Entonces, tendríamos los raíz cuadrada de 1.2 y tendríamos 1.09. Esa sería nuestra desviación estándar. 1.09. Jóvenes, ¿hasta acá alguna duda? Jóvenes, ¿hasta acá alguna duda? De mi parte no, Inge. ¿No? Bueno, vamos ahora con lo que sería conocida como la desviación cuadrática o también como varianza típica. Vamos ahora con la varianza típica. La varianza típica, que no es más que la sumatoria de x menos x testada al cuadrado multiplicada por el factor acumulado y dividido entre n. ¿Me pueden decir con qué columna vamos a trabajar esta operación? ¿Esta parte de qué columna lo podemos sacar? La columna 9. No, porque está multiplicando por la frecuencia. No, sí, Sería la o sea, la número 10. Vamos a es- sacar de la columna número 10, 160.5 de esta columna, 160.5 en 350, 160.5 en 350 y tendríamos una desviación típica de 3.21 y por ende ya tenemos nuestra desviación típica, nuestra varianza típica, entonces nuestra desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza típica. Raíz cuadrada de 3.21. Raíz cuadrada de 3.21 sería 1.791. 1.791. Recuerden que esto vino de la raíz de 1.20. Ahí está. Con esto, jóvenes, tendríamos todas nuestras medidas de dispersión. ¿Qué representan ellas? Recuperemos. Representan precisamente la variación, el porcentaje de variación que estemos teniendo versus los datos centrales. Recordemos que los datos centrales los encontramos en la parte cercana a la punta. Estas son las medidas de tendencia central. Y las desviaciones es cuánto nos salimos, es decir, estos datos que están perdidos, qué tan alejados están de la parte central.
Es decir, aquí tenemos pérdidas de datos que son, hay una cantidad de personas. ¿Qué cantidad de personas están más alejadas del centro? ¿Qué tantas personas están alejadas del centro? ¿En qué porcentaje se acercan al centro? En general, esos serían los datos. ¿Dudas? Bueno, jóvenes, si no lo quiero hacer necesariamente todo a mano, lo puedo hacer nuevamente a computadora. Aquí tenemos nuestro archivo de Excel. Me imagino que ya les está cargando a todos. Vamos a ir, no voy a copiar tanto las fórmulas acá para no tardar tanto. Columna 7, columna 8, columna 9 y columna 10. ¿Sale? Son las mismas columnas que yo tenía en el otro caso y voy a ir haciéndolas. ¿Qué era la columna 7? La columna 7 decía que había que sacar el valor absoluto de la X menos la X que está testada. Ay, ahí no lo puedo sacar por acá. La X testada. No salió. Ese era el primer dato. Es muy sencillo. Igual. ¿Cuál es el valor de la X? Aquí está, 50 menos, ¿cuánto vale mi promedio? 54.1. Ahí está. Pero como quieren en valor absoluto, es muy sencillo. Ustedes ponen aquí un signo de agrupación, como es el paréntesis, y le colocan la palabra ABS. ABS, abren paréntesis, el valor que yo quiero restar, que es el valor B, que es la columna B, la que yo quiero restar, menos el valor que me da mi media, que es 54.1. Le doy Enter y voy trabajando con mis datos. Y ya tendríamos todas las operaciones. Aquí está, Control J, y ya tenemos todos los datos. Al final, igual, nuevamente, igual, suma, abro paréntesis, selecciono los datos que quiero sumar, cierro paréntesis, Enter, y ya tenemos los valores. Aquí, para no trabajar tanto, pueden darle Control C, Control V, Control V y Control V, y automáticamente la computadora sabe, tengo que sumar esta columna, tengo que sumar esta columna o tengo que sumar esta. Vamos con la siguiente columna, que era la misma de las 7, solo que multiplicada por la frecuencia acumulada. Era la misma anterior, era el mismo valor que esta, que multiplicada por la frecuencia acumulada. Multiplicada por la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería igual a, donde yo tenía el 4.1, lo voy a multiplicar por la frecuencia acumulada, que es el 1. 4.1 por 1, 4.1. Repito, siempre poner igual. 3.1 que multiplica a 3. Y si no lo quieren hacer todo, otra vez le seleccionan y le dan rellenar hacia abajo. Y salen todos los valores. Ahí está. Estamos comprobando que en la segunda nos quedó 70. Vamos con la tercera columna, que es literalmente parecida a la séptima. Parecida a la séptima. Aquí está. Solo que elevado al cuadrado. Entonces, igual 4.1, lo puedo multiplicar por sí misma o le puedo sacar el símbolo de elevación al cuadrado, lo sacan con AltGTR y abajito de donde está el acento de su teclado, abajo de donde está el acento de su teclado, arriba de donde están los guiones y abajo de donde están los acentos hay una tecla que es como si fueran unas diéresis o corchetes al ladito de la ñ. Le aplastan una vez y le ponen el 2 y automáticamente le sale el cuadrado. Nuevamente también lo pueden hacer como, si no lo quieren hacer de esa manera, la celda, en este caso que es la K7, multiplicada por la misma celda. Recuerden que al cuadrado es como si se multiplicara por sí mismo y se puede hacer de la misma manera. Aquí está. Y sumamos. Cuidado. Aquí estoy sumando la que no era. Ese sí es 4.1. Aquí es igual, perdón, 3.1 por 3.1. Es la columna, recuerden que estamos haciendo la número 7 al cuadrado. Ahí está. Selecciono todos y le damos rellenar hacia abajo.
Y ya tendríamos el segundo valor y como lo podemos revisar, 60.09. Y para la última, pues era la copia de la 8, era el valor de la 9, que después de que hice eso lo voy a multiplicar por la frecuencia acumulada. Es decir, los 19.81 por el valor de 1 y así sucesivamente con cada uno de los valores. Nuevamente rellenar o control J y nos da 160.5. Y ya tendríamos nuestros valores. Tranquilamente nosotros podríamos sacar nuestra calculadora y sacar que la desviación media de M, desviación media, es igual a 20, es igual a el de 20.1 dividido entre 50 datos. Ahí está. La varianza igual, nuevamente, sería la columna de donde vale 70, igual, el valor donde vale 70 dividido entre 50. Ahí, aquí no le puse. Dividido entre el de 50, ahí está. Varianza. No, perdón, cometí un error. Me comí una columna. Sería la de. No es la CAS 15, es la L15. Para la varianza es la L15, ahí está, la de 60.09. Al ser un sistema computacional nos da más decimales. Ahí está. La siguiente columna sería, de una vez puedo sacar yo lo que sería la desviación estándar. Desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada anterior. Entonces, muy sencillo, le dan igual y le ponen la palabra raíz, paréntesis, ¿qué número quiero sacar raíz? Cierran igual y nos da el valor. Para el siguiente caso, que es la desviación típica, pero la variación típica, igual, es el dato final, 160.5, dividido entre 50, 3.61, y para la desviación típica, igual, nuevamente es el dato anterior, es la raíz, abro paréntesis, de los 3.21 y cerramos, 1.79. Entonces lo pueden hacer de manera manual o de manera, ¿cómo se llama? Computarizada. La ventaja de este sistema es que ustedes pueden graficar fácilmente. Si ustedes quisieran graficar, le dan en insertar, gráficos, por ejemplo acá. Yo recomiendo siempre ocupar los gráficos tipos dispersión. Aquí está. A mí en particular me gustan lo de líneas y puntos. Aquí está. Entonces seleccionan salarios y frecuencias absolutas. Aquí está. Salario y frecuencia absoluta. Y le dan aquí donde dice dispersión y escogen cuál quieren. Por ejemplo, yo quiero esta. Y ahí está. ¿Se acuerdan, jóvenes, de las curvas que teníamos? Aquí están las curvas que teníamos. Ok. Ya tendríamos nuestra gráfica de cómo están los datos. ¿Cuál es el dato que más se repite? El 54, por eso es la moda. ¿Cuáles son los datos que siguen? El 53 y el 55, cada uno respectivamente. Y aquí está nuestra curva. La desviación típica son los datos que nos quedan aquí en cuartantes y nos damos cuenta cómo está funcionando nuestra curva. La diferencia entre frecuencias y también la frecuencia salarial. Que la persona de la que gana más al promedio es 4 la diferencia y de la que gana más al promedio también es 4 la diferencia. Por eso la mayoría de datos son muy similares.